Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se conoce una obra en 3 actos como aquella que está dividida en 3 partes. Es una técnica literaria, por ejemplo, se utiliza en novelas, se utiliza también en obras de teatro, y entonces esas partes son el inicio, el desarrollo y el desenlace. Es una estructura muy sencilla, pero que tiene una lógica, no solamente en obras literarias, sino que también una película de cine, si lo analizamos, está dividida en esas 3 partes. Hay un inicio del argumento al principio de la película, luego hay un desarrollo del mismo y finalmente acaba con un desenlace. Bueno, pues aquí en este pasaje que acabo de leer, entonces tenemos una obra en 3 actos. Lo que pasa es que, a diferencia de las obras esas en 3 actos a las que aludía antes, que son ficticias, son imaginaciones de alguien que las ha creado, aquí estamos ante una obra en 3 actos que es real, que tiene que ver con hechos, y además con hechos trascendentales, con hechos fundamentales. Esos 3 actos están en la segunda parte del versículo 5, al que nos amó, primer acto, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, segundo acto, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, tercer acto. Estos son los 3 actos de la obra de salvación que Jesús ha efectuado. Pero antes de pasar a considerar esos 3 actos, esas 3 partes de esta obra de salvación, vamos a mirar quién es el autor de esa obra. Y el autor de esa obra nos lo dice el principio del versículo 5, que es Jesucristo. Jesucristo es el que ha efectuado, el que ha hecho posible esa obra de salvación en esos 3 actos. Y hay 3 títulos que aquí se le otorgan a él. En primer lugar, el título de testigo fiel. En segundo lugar, el de primogénito de los muertos. Y en tercer lugar, el de soberano de los reyes de la tierra. Vamos a examinarlos uno por uno. En primer lugar, testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel. Hablando en términos humanos, un testigo no es una persona cualquiera. Es decir, no es una persona cuya palabra tenga la misma validez que la que tiene otra persona. Un testigo es alguien que está cualificado para hacer una declaración que va a tener repercusiones legales, porque ha visto directamente, cosas que los demás no han visto. Por lo tanto, su declaración tiene una autoridad. Cuando ese testigo está declarando la verdad, o sea, cuando ese testigo es fiel, entonces esa palabra que está declarando es una palabra digna de ser creída. Es digna de ser creída. Hay testigos falsos, evidentemente, es así la situación humana. De hecho, cuando Jesús fue llevado ante el Sanedrín, los testigos que se presentaron eran todos testigos falsos, porque había que buscar por todos los medios la manera de condenarlo. Así que hay testigos falsos
pero también hay testigos verdaderos, entonces, que declaran la verdad. Y aquí se está diciendo que Jesucristo es el testigo fiel. Y podemos hacernos la pregunta, ¿testigo de qué? Y la respuesta es muy sencilla, testigo de la verdad de Dios. Todo lo que Jesús dice, todo lo que Jesús enseña es verdadero y tiene que ver con Dios. Y aquí no estamos además ante un testigo que tiene un conocimiento, pero un conocimiento relativo o parcial, que se limita a determinados hechos o a determinados actos. No, aquí estamos ante un testigo que tiene un conocimiento exhaustivo, completo y total de Dios. Porque no en vano, Él es el Verbo que era en el principio con Dios, estaba en el principio con Dios, Juan 1:1 y Juan 1:18, Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es decir, en la interioridad, en la intimidad del Padre. Por lo tanto, Él es un testigo que conoce directa, personalmente y exhaustivamente a Dios. No es como los profetas o los otros hombres de Dios que antes de Él o después de Él hayan podido venir, cuyo conocimiento de Dios era un conocimiento limitado. Es como dice el autor de la carta a los Hebreos, ¿no? En el capítulo 1 y versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces en el pasado a los padres por los profetas de diversas maneras, pero aquella revelación que aquellos hombres traían era una revelación limitada, una revelación parcial acerca de Dios. Pero aquí estamos ante aquel que tiene todo el conocimiento de Dios sin que nada le falte. Por lo tanto, si tú quieres conocer a Dios, es imprescindible, es absolutamente necesario que vengas a Jesucristo para recibir de Él la revelación necesaria. Primer título, el testigo fiel. Segundo título que aquí se le da, el de primogénito de los muertos. Desde la caída que sucedió en Génesis 3, la caída en pecado de nuestros primeros padres, una noche de oscuridad y de tinieblas se cernió sobre toda la humanidad, en la cual la muerte era la que tenía la última palabra sobre todos los seres humanos, grandes y chicos, ricos y pobres, hombres y mujeres. La muerte estaba dominando. Pero aquí tenemos a uno, el primogénito de los muertos, que ha derrotado, que ha vencido a la muerte. Es uno, por lo tanto, que ha inaugurado una nueva era en la historia de la humanidad. Con su resurrección, la luz de la vida alumbró, empezó a alumbrar. Porque aquí no estamos ante una resurrección como las otras resurrecciones que había habido antes. Jesús mismo resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, Elías resucitó al hijo de aquella mujer, Eliseo también hizo otra resurrección. Pero todas aquellas fueron resurrecciones provisionales, fueron resurrecciones temporales, porque aquella gente se volvió a morir. Pero aquí estamos ante una resurrección totalmente diferente, porque es la resurrección del triunfo de la vida sobre la muerte. De tal manera que Jesús es el que comienza, es el que inaugura esta obra, nueva era en la historia de la humanidad.
Una vez el escritor francés André Malraux era amigo del general de Gaulle y fue a visitarlo, y entonces el escritor le recordó al general de Gaulle todas sus victorias en la Segunda Guerra Mundial, porque efectivamente él fue uno de los artífices que hicieron posible la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Pero el general le contestó: querido André, al final solamente hay un vencedor, y es la muerte. Esa fue la declaración de aquel hombre que había conocido tantas victorias. Pero él se daba cuenta de que eran victorias, vamos a decir, simulacros de victoria, no la verdadera victoria. ¿Se podía haber tenido la victoria sobre Hitler? Sí. ¿Se pudo tener la victoria sobre otras fuerzas enemigas? Sí. Pero él dijo, al final, el único vencedor es la muerte. Pero aquí tenemos al que es el primogénito de los muertos, al que ha vencido a quien había vencido a todos. Por lo tanto, es el que ha conquistado a quien era inconquistable, el primogénito de los muertos, Jesucristo. En el Palacio del Senado, aquí en Madrid, hay un cuadro muy famoso que es de Francisco Pradilla, que se titula La rendición de Granada, en el cual se ve al rey árabe. La ciudad de Granada está allí al fondo y en primer plano está el rey árabe enfrente de Isabel y Fernando. Y el rey está con las llaves para entregárselas a los conquistadores de la ciudad, que son Isabel y Fernando. En el Museo del Prado hay otro lienzo también que es de Velázquez, que se llama La rendición de Breda, en el cual se ve a Justino de Nassau, el general holandés, entregándole las llaves de Breda a Spínola, que era el jefe de las fuerzas españolas. Con esa entrega, ese acto de entregar las llaves, lo que se está diciendo es: me has vencido, me has derrotado, y lo que yo tenía antes como posesión, ahora ha pasado a tus manos. Pues esto es precisamente lo que ha ocurrido cuando Jesucristo venció a la muerte. Las llaves que tenía la muerte, en las cuales tenía encerrada a toda la humanidad, han pasado ahora a manos de Jesús, el primogénito de los muertos. Y el tercer título que aquí aparece es el soberano de los reyes de la tierra. Los reyes son los poderosos, los reyes son los grandes, los que tienen el mando. Aquí en la palabra reyes se puede incluir a gobernantes, a presidentes, ya que ahora mismo no hay tantas naciones que tengan la monarquía como sistema, pero es igual. Llámale rey, llámale presidente, llámale mandatario, llámale como sea, son los que tienen el mando, los que tienen el poder. Pero aquí se dice de Jesucristo que Él es el soberano de los reyes, o sea, de los mandatarios de la tierra. No son ellos los que tienen la palabra final, no son ellos los que tienen la autoridad en sus manos, los que deciden, etcétera, sino que Él es el soberano de los reyes de la tierra, es decir, el jefe, el que está por encima de ellos. Llama la atención que cuando Juan escribe estas palabras, estamos a finales del siglo I, hay un poder que gobierna el mundo, que es el Imperio Romano.
Y en la cúspide, en ese momento de ese poder, hay un emperador que se llama Domiciano. Y Domiciano se arrogó el título de Señor y Dios. Dominus et Deus. Nada más y nada menos que Señor y Dios. Pero Juan está diciendo aquí, ahí está el soberano, por encima de Domiciano o por encima del que se llame como se llame, Él es el verdadero soberano de los reyes de la tierra. Artajerjes llevó el título de Rey de Reyes, Nabucodonosor llevó el título de Rey de Reyes, pero esos títulos les venían grandes, les venían muy grandes. Hay solamente uno que ese título le acompaña, que ese título está a la altura, a la categoría, al nivel de su persona. Y es este, Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. 3 títulos del que ha efectuado esta obra en 3 actos. Y ahora pasamos a la obra en sí, a los 3 actos. Primer acto, al que nos amó. Al que nos amó. En el amor humano, para que se dé el amor humano entre un hombre y una mujer, tiene que haber una atracción. Esa atracción, ese flechazo, es la chispa que enciende y que va a ir a más. Y que esa persona va a ocupar la mente y el pensamiento, el corazón, y va a llenar todo lo de la otra persona. Pero hay una atracción mutua que se produce entre ambos. Incluso en el caso de que haya una diferencia de estatus, de nivel entre uno y otro, esa diferencia puede ser vencida por esa atracción mutua. Es por eso que hay obras de ficción, entonces, que se recrean precisamente en describir ese amor entre 2 partes que teóricamente no tienen nada en común. Está Cenicienta, ¿verdad? Sí, la doncella que estaba barriendo la casa de la madrastra. Y está el príncipe que finalmente se enamora de ella. Hay una atracción que siente hacia ella. Está la bella y la bestia. Aparentemente hay una distancia enorme exteriormente entre una y el otro. Pero finalmente la belleza, como dice la canción, está en el interior y entonces ahí es donde se va a producir esa atracción. Pero para que se produzca esa atracción tiene que haber un mérito, algo que atraiga. Eso es en el amor humano. Pero al que nos amó, ¿qué había en nosotros de mérito, de digno, de atractivo para que Jesús se fijara en nosotros? Nada. ¿Había algo especial, había algo llamativo por lo cual Él se iba a fijar? No, no había nada, no había ningún motivo de atracción, nada de belleza interior, nada de dignidad interior. Al que nos amó. Aquí es necesario considerar quién nos ha amado y a quiénes ha amado. ¿Quién nos ha amado? El eterno, el santo, el justo, el verdadero. ¿A quiénes ha amado? A los insignificantes, a los inmortales, a los pecadores, a los condenados. ¿Te das cuenta? No había nada
no había ningún nexo de unión entre Él y nosotros. Y esto es precisamente lo que engrandece ese amor que no tiene comparación con ninguna clase de amor humano. Además, en el amor humano tiene que haber una reciprocidad para que ese amor llegue a su consumación. Una reciprocidad, una respuesta mutua entre las dos partes. Había una reciprocidad. Él nos amó, pero ¿había una respuesta a ese nivel por nuestra parte? No, al revés. Como dice en Colosenses 1:21, éramos extraños y enemigos. Esa es la condición en la que estábamos. De tal manera que no había nada que fuera recíproco. ¡Qué amor al que nos amó! No es extraño que ese amor sea el tema de tantos himnos que a lo largo de la historia, himnos cristianos que a lo largo de la historia se han escrito y se escribirán. Oh amor de Dios, su inmensidad del hombre no podría contar. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador, el profundo amor de Cristo, y cientos de himnos que describen precisamente la profundidad y la grandeza de ese amor. Pero a veces con el amor podemos tener una idea falsa en el sentido de que es simplemente un sentimiento romántico rodeado de palabras bellas y bonitas, y en eso se queda todo. Pero la clase de amor que aquí se está describiendo es muy diferente, porque se traduce en hechos. Y aquí es donde vamos al segundo acto de esta obra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Son hechos, es un hecho que denota un sacrificio, una entrega del que nos ha amado hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. No se trata de un sentimiento romántico, no se trata de palabras bonitas y todo se queda ahí, sino se trata de algo que se ha materializado en hechos. La palabra pecados describe bien nuestra condición. Pecados, pecado, condenados, con toda la carga de contaminación y de suciedad que eso conlleva, de la cual no podíamos librarnos. Es lo que dijo el profeta Jeremías: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. O sea, las soluciones humanas, los remedios humanos para el pecado no pueden nunca ser soluciones ni remedios. Pero aquí tenemos al que sí ha traído el remedio. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la sangre sobre alguien, se dice que se ha rociado sobre esa persona. En este caso, el leproso, si vamos un momentito al libro de Levítico, hay un rociamiento. Pero un rociamiento es simplemente una aspersión de unas poquitas gotas de sangre, nada más. Y cuando se habla de lavamiento, en el caso del leproso, es siempre con agua.
lavamiento, agua, rociamiento, sangre. Nunca en el Antiguo Testamento lavamiento con sangre, nunca. Pero aquí está diciendo, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No simplemente un rociamiento de alguna gotita que nos pueda haber caído, sino que es un lavamiento completo, total, de toda nuestra suciedad, la que contamina nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro espíritu, incluso nuestro cuerpo. Eso es lo que Él ha hecho con nosotros en este segundo acto de la obra de salvación. Hay una diferencia entre la sangre humana y la sangre suya. La sangre humana, la sangre derramada humana, demanda justicia. Es lo que Dios le preguntó a Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? No lo sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sí, porque la sangre derramada humana tiene el poder de demandar justicia. Es por esto que nos indignamos cuando ha habido un crimen y ese crimen queda impune. Hay algo dentro de nosotros que se subleva, que demanda justicia. La sangre de Jesús demanda justicia porque es sangre humana derramada. Pero, además de eso, esa sangre demanda la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Tiene el poder de limpiarnos a los culpables de nuestros pecados. La sangre humana tiene una duración muy breve. Cuando tú extraes sangre, por ejemplo, para donar a otra persona, esa sangre tiene una duración muy, muy breve. Va a durar muy poco tiempo. Pero la eficacia de la sangre de aquel que nos lavó de nuestros pecados, con ella no es de duración corta. Porque fíjate lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 9 y versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando el autor de la carta a los Hebreos está escribiendo esto, han pasado muchos años desde que Jesús derramó su sangre. Sigue siendo eficaz. ¿Sigue siendo eficaz ahora, 2000 años después? ¡Sí! El cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Así que su sangre no tiene fecha de caducidad, como tiene la nuestra. Segundo acto en la obra de salvación. Y llegados aquí podríamos decir, esto es maravilloso, esto ya es más de lo que nunca podíamos haber imaginado. A los pecadores perdidos y condenados nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Ya está. Es más que suficiente. Pero no, todavía queda un tercer acto. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Rey y sacerdote son las dos grandes dignidades que había en el Antiguo Testamento. Reyes y sacerdotes eran los ungidos, es decir,
apartados para una función especial que el resto no podía realizar. De hecho, pero fíjate aquí lo que está diciendo, nos hizo, a los que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes. El rey es el que tiene dominio, el sacerdote es el que tiene acceso a Dios. El rey tiene dominio de parte de Dios con una autoridad delegada. El sacerdote es el que tiene acceso, entrada a Dios. Jesús es rey y sacerdote por derecho propio. Es rey por partida doble, como Dios y como hombre glorificado. Y es sacerdote, Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él tiene esas dos dignidades por derecho propio. Y esas dos dignidades nos las otorga a nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Del abismo en el que estábamos, hundidos en la miseria y la perdición, nos ha sacado y nos ha levantado hasta lo más alto que se pueda levantar. Al final de este libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 3, dice lo siguiente: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán. ¿Sabes cuál es la palabra que se ha empleado aquí, que se ha traducido como servirán? No es la palabra diaconía. No. Podía haberse empleado diaconía, porque la diaconía es un servicio. Es un servicio que en términos generales puede abarcar muchas cosas. Por ejemplo, de los 7 diáconos primeros, el servicio de las mesas era diaconía. El levantar una ofrenda por parte de Pablo en 2 Corintios capítulo 8 era una diaconía. El ministerio de la palabra por parte de los apóstoles era una diaconía. Pero no es diaconía la palabra que aquí se emplea, sino latría. Latría. De ahí viene la palabra idolatría, que significa culto a los ídolos. Así que latría significa culto. El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le darán culto. Y el culto es el oficio que realiza un sacerdote. Sacerdote. Nos hizo reyes y sacerdotes. Y en el versículo 5 de este mismo capítulo 22 dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Reinarán, reyes, y no un reino temporal, sino un reino eterno, y no un reino sobre un mundo caído como este, sino sobre una creación nueva, una tierra y cielos nuevos donde mora la justicia. Ahí es donde Jesús nos lleva, donde Jesús nos pone. Una obra en 3 actos. Nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y aquí es donde termina el pasaje del versículo 6, allí en el capítulo 1. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Amén. Él es el que merece esa declaración, ese reconocimiento. Él es el protagonista, no los salvados, no la salvación, sino el autor de la salvación, el que ha hecho posible que los perdidos seamos salvados. Él es el protagonista de esta obra en 3 actos. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La pregunta que te hago en esta mañana es: si Él nos ha amado, si Él nos ha limpiado de nuestra indignidad y nos ha investido con su dignidad, ¿te vas a unir en esta declaración? A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Es el momento, si no lo has hecho nunca, es el momento para que ahora vengas a Él, para recibir de Él precisamente toda esta obra de salvación. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por poder, Señor, mirar, poder darnos cuenta de todo aquello que supone, Señor, tu amor, tu obra en la cruz del Calvario. Perdónanos porque tantas veces, Señor, nuestra vista se fija en cosas que no tienen ninguna importancia y estamos pendientes de ellas, o incluso en cosas que están fuera de tu voluntad totalmente. Señor, ayúdanos